Hola, este es un video tutorial acerca de los medios de transporte, balanza comercial, acuerdos comerciales y productos que exporta el Ecuador. Es un video elaborado por los alumnos del octavo semestre A de la Facultad de Marketing de la Universidad Laica Eloy Alfaro. Medios de transporte. El medio de traslado de personas o bienes desde un lugar hacia otro. El transporte comercial moderno está al servicio del interés público e incluye todos los medios e infraestructuras implicadas en el movimiento de las personas o bienes, así como los servicios de recepción y entre otros. El transporte comercial de personas se clasifica como de pasajeros y el de bienes como servicio de mercancías. Como en todo el mundo, el transporte es y ha sido en Latinoamérica un elemento central para el progreso o el atraso de las distintas civilizaciones y culturas. Existen varios tipos de transporte. A continuación nos vamos a mencionar. Medio de transporte terrestre. Es aquel que se lleva a cabo por medio de carreteras, calles, caminos o cualquier otro sendero que pudiesen llegar a transitar automóviles, camiones, entre otros. Transporte por ferrocarril. Se traslada sobre vías férreas. Puede ser con el fin de trasladar pasajeros o simplemente cargas. Se distingue del transporte terrestre porque las vías marcan un camino preestablecido y porque el vehículo utilizado es el tren. No puede salirse del mismo. Es uno de los medios más efectivos en cuanto a la relación costo-beneficio, ya que su uso no solo es económico, sino que también apoyado en buenas condiciones, es muy seguro y también efectivo. Transporte aéreo. Que se lleva a cabo con la utilización de aviones, aeronaves, helicópteros y que requieren apoyo de un aeropuerto. Es el método más costoso y este es más utilizado para los productos perecederos. Transporte naval. Es aquel que se traslada por vías navegables, sirviéndose de medios tales como el transporte marítimo, el transporte fluvial, los barcos de carga y los barcos de pasajeros, como los cruceros, por ejemplo, o incluso los hidroaviones, que pueden aterrizar tanto en los aeropuertos como sobre el agua. Transporte combinado. Es de un modo de transporte y la mercadería enviada de un lugar atraviesa varios medios para llegar hacia el destino final. Este proceso se ha profundizado con la industrialización del mercado y de la economía y se corporiza en los contenedores, por ejemplo, que posibilitan el traslado por diferentes vías sin la ruptura de las cargas. Transporte por tuberías. Es aquel que se lleva a cabo por oleoductos, gasoductos, acueductos y otros medios que impulsan líquidos o fluidos sirviéndose de tuberías mediante el uso de estaciones de bombero o de compresión. Los contenedores y embalajes utilizados en los diferentes medios de transporte sufren importantes exigencias mecánicas, físicas y climáticas que difieren en mucho uno del otro. Los contenedores unimodales son muy populares como unidades de transporte utilizados por las embarcaciones. Durante el transporte aéreo, el embalaje debe soportar los impactos y sacudidas que se producen durante el despegue y aterrizaje, y aún durante el vuelo, sin olvidar las variaciones de presión, humedad y temperatura. En el transporte por ferrocarril, no debemos olvidar las vibraciones y los golpes producidos durante el viaje y al momento del acople de vagones. Dado que estos factores varían en cada tipo de transporte, existe uno en común: el manipuleo de las mercaderías. La balanza comercial forma parte de la balanza de pagos de un país. Esta balanza solo incluye las importaciones y exportaciones de las mercancías, es decir, no contempla la presentación de servicios entre países, ni la inversión o movimiento de capitales. Saldo de balanzas. El saldo de la balanza comercial será el resultado de restar las importaciones a las exportaciones realizadas dentro del país y describe el equilibrio de este tipo de transacciones. Este resultado puede reflejar superávit y déficit. Acciones de importaciones.
Consiste en las compras realizadas por parte de un país en el extranjero, es decir, los bienes comprados en el extranjero y consumidos en el país. En cuestión, las importaciones restan la balanza comercial. Definición de exportación. Son los bienes producidos en un país que venden y consumen por el resto del país. Las exportaciones suman dentro de la balanza comercial. Hoy en día, todos los países del globo terráqueo están interconectados porque mantienen un sinfín de relaciones económicas y financieras entre ellos. Las operaciones monetarias que se producen entre un país y el resto del mundo en un determinado periodo se recogen en la balanza de pagos. Pondremos en los platillos de la balanza dos conceptos. El dinero que gana un país gracias a las exportaciones o a los ingresos por préstamos e inversiones al extranjero se registra en datos positivos. Estarían en un platillo de la balanza. El dinero que un país gasta en el extranjero, como las importaciones o la inversión exterior, se registra como datos negativos. Pondremos estos datos sobre el otro platillo de la balanza y veremos hacia dónde se inclina. Esto nos indicará cuál de las cifras es superior, la negativa o la positiva. Existen muchos tipos de intercambios. Por ese motivo, se distinguen tres tipos principales de balanza. A. La balanza por cuenta corriente. En ella se incluyen pagos que ese país hace a un país extranjero a cambio de mercancías, servicios, trabajos. B. La balanza por cuenta de capital. Aquí se registran las ayudas que llegan del extranjero, así como la compra y venta de bienes no financieros, terrenos, instalaciones. C. La balanza por cuenta financiera. En esta se recogen los préstamos que pide ese país al extranjero, o las inversiones, depósitos y similares que los países extranjeros efectúan en este territorio. Cada una de estas balanzas da un saldo independiente que puede ser positivo o negativo. En términos más técnicos, si el saldo de un tipo de balanza es positivo, se dice que esa balanza está en superávit. En el caso de saldo negativo, se dice que la balanza está en déficit. Lo que buscaremos no es el equilibrio de cada una de estas balanzas por sí sola. Es decir, no buscaremos que estas tres balanzas tengan sus dos platillos a la misma altura entre sí, pero sí buscaremos que la inclinación que presenta una de las balanzas compense la que presentan las otras dos, o que dos de ellas compensen a la tercera balanza. Veámoslo de forma más concreta. Cuando un país compra más de lo que vende, es decir, gasta más fondos de los que dispone, tiene que financiar la diferencia con préstamos. Es decir, cuando la balanza por cuenta corriente es negativa, será necesario convertir en positiva la balanza financiera. Volviendo a esos términos técnicos, si existe un déficit en la balanza por cuenta corriente y en la de capital, buscaremos el equilibrio con un superávit en la balanza financiera. Por el contrario, si un país vende más de lo que compra, significa que ese país acumula más riqueza de la que gasta. En ese caso, puede prestar a otros con el superávit generado. A cualquiera que preguntes por el futuro, te dirá que no es adivino. Sin embargo, podemos hacer pronósticos si sabemos observar los signos del presente. La balanza de pagos es muy útil para lanzarte estos signos. Gracias a ella somos capaces de diagnosticar el estado de la economía en ese momento concreto, y así decidir qué hacer con nuestro dinero. Acuerdos comerciales. Un acuerdo comercial es un convenio bilateral o multilateral entre estados que buscan conformar los intereses de cada una de las partes y aumentar el intercambio comercial, entre otros objetivos. Importancia. La importancia de los acuerdos comerciales se basa en el impulso que estos brindan a la industria de un país, pues promueven acceso preferencial a nuevos mercados, al amparo de una normativa clara y a largo plazo, que expande el universo de posibles compradores y aumenta los factores de competitividad a exportadores. Competir abiertamente en mercados exige al empresario aumentar su productividad, reducir los costos de producción y fabricar productos preferenciales e innovadores. Beneficios. Los acuerdos comerciales se negocian y se ponen en vigencia, buscando generar beneficios para las economías. Los países buscan aumentar el comercio, tener reglas claramente mutuamente convenidas y solucionar conflictos en sus relaciones comerciales y económicas. La zona de preferencias arancelarias y la facilitación del comercio que procuran los acuerdos comerciales buscan fundamentar el crecimiento económico mediante el aumento del comercio entre los países por medio de la eliminación total de gravámenes
y otras restricciones al comercio para todos los productos con algunos casos de exportaciones. Además, los acuerdos procuran mejorar la oferta y la demanda y precios de los productos al consumidor y promover la producción y el comercio entre los países. Y se puede definir como un grupo de países que firman unos tratados o acuerdos para llevar a cabo políticas conjuntas, predominantemente económicas, las cuales les ayudan a realizar más eficazmente sus transacciones comerciales. Es interesante saber que en el caso de un país latinoamericano como Colombia se dieron los primeros pasos de apertura económica en los años 90, mientras que en otros países ya llevaban implementando este modelo por más de 40 o 50 años. Cabe resaltar que la totalidad de los países que participan en el comercio exterior tienen impuestos llamados aranceles. Estos se cobran por el ingreso de mercancías provenientes de mercados extranjeros, los cuales hacen que el producto sea más caro para los compradores. En cierta manera, estos impuestos son medidas que restringen el libre proceso comercial, además que dificultan el intercambio de bienes y servicios. Precisamente para eliminar dichos problemas como los aranceles, es que se crearon los acuerdos o tratados comerciales. Uno muy conocido en nuestro entorno es el TLC, Tratado de Libre Comercio. Este es un tipo de tratado bilateral, donde se da el beneficio de que ambos países envíen sus bienes o servicios al otro, sin necesidad de pagar cierto porcentaje o la totalidad de los aranceles, que normalmente se cobrarían a otros países con los que no se tienen estos tipos de tratados. Para llevarlo a un caso más práctico, supongamos que tú eres un productor de textiles. Quieres buscar nuevas materias primas en mercados extranjeros para disminuir el costo de tu producto y ser más competitivo nacionalmente. Cuentas con dos opciones: Estados Unidos, con el que se tiene un TLC, y Rusia, con el que no se tiene ningún tipo de acuerdo comercial. Ambos países están dispuestos a venderte la materia prima por el mismo precio. ¿Qué decisión tomarías? Aunque los dos países estén dispuestos a venderme al mismo precio, la mejor opción es Estados Unidos, si se tiene un TLC vigente, ya que no se tendría que pagar ningún tipo de arancel al comprar el producto. A diferencia de Rusia, donde se tendría que pagar un porcentaje extra aparte del precio del producto, lo cual nos incrementaría el precio de compra total. Un ejemplo claro de un mecanismo de integración económica, el cual es el más representativo y de mayor envergadura, es la Unión Europea, que cuenta con 27 países y se dedica a fortalecer la unión económica y política entre sus miembros. ¿Qué producto exporta Ecuador? Ecuador es un importante exportador de petróleo en Sudamérica. Este representa el 46% del total de sus exportaciones del país. Además, es el principal exportador de banano a nivel mundial y uno de los principales exportadores de flores, camarón y cacao. Es significativo también la producción de camarón, caña de azúcar, arroz, algodón, palmito, café y en menor escala mango, pimiento, bambú, sombreros de paja toquilla, software, madera, tagua, atún, entre otros. Los puertos marítimos son un notable punto en el comercio y turismo. El más importante, donde pasa el 70% de las exportaciones e importaciones del país, es el puerto de Guayaquil, ubicado al sur de la ciudad costera. Otras exportaciones del Ecuador. Adicionalmente, en Ecuador se ha invertido en los últimos años para desarrollar la industria textil, cuyas fábricas se exportan a países de la Comunidad Andina y Estados Unidos, granjas que se dedican a la exportación de carne y derivados de avestruz. La industria del acero a nivel mundial se ha visto en demanda, razón por la que Ecuador ha exportado este material a España, China especialmente. El primer rubro de exportación es el petróleo crudo, que sumó 1.189 millones en el 2013. El segundo producto de exportación es el banano, que significa el 9.6% de las exportaciones totales. Sus ventas externas sumarían 1.768 millones en el periodo analizado, del 2013. El tercer producto es el camarón, que significa el 6.7% de las ventas totales. Por primera vez en la historia del país, exportará este año más de 1.600 millones de este producto, lo que firmaría entre los principales exportadores a nivel mundial. Hay empresas con productos y servicios listos para exportar, otras con los productos y servicios que necesitan mejorar para exportar y ampliar sus horizontes exportando a más destinos.
Y otras empresas que exportando saben que pueden crecer más, pero no están seguros cómo. Para todos ellos, ProEcuador ha creado Exporta País. ¿Qué es Exporta País? Es un programa de asistencia a empresarios ecuatorianos que con el apoyo de expertos internacionales ayudará a mejorar tus productos y promoverlos efectivamente a mercados internacionales. ¿A quiénes va dirigido? Está dirigido a todo el sector empresarial, especialmente a MIPYMES y actores de la economía popular y solidaria en todo el país que pueden postular para participar de este programa. ¿Cuáles son los beneficios? Una vez realizado el proceso de selección, expertos internacionales te darán asistencia especializada y personalizada a través de planes de acción específicos para tu empresa. La preparación, capacitación y asistencia técnica que necesites. Serás parte de programas de cofinanciamiento y así podrás obtener certificaciones internacionales de tus productos. Podrás participar activamente en ferias internacionales. ¿Qué sectores participan? Los sectores con los que Exporta País iniciará: turismo, café, cacao y elaborados, frutas y vegetales frescos, pesca y acuacultura, flores, alimentos procesados e ingredientes naturales, software. ¿Cómo aplicar al programa? Es muy sencillo. Solo ingresa y obtén las bases y formularios disponibles para aplicar. O visítanos en nuestras oficinas ubicadas a nivel nacional. Amplía tus horizontes exportando a más destinos.